¿Quieres conocer la diferencia que hay entre Zoom Envío y Zoom Remesa y cómo funcionan acá en Venezuela? Pues te invito a que te quedes hasta el final de este video. Muy bien, amigos emprendedores, esta es una pregunta que también me hacen bastante frecuente. ¿Cuál es la diferencia que hay entre Zoom Envío y Zoom Remesa? Y que si son la misma empresa y funcionan de igual forma. Así que el día de hoy pues voy a aclarar esta duda y les voy a compartir este aporte el día de hoy. Y antes de compartir este aporte el día de hoy, como siempre, hago la acotación de que no trabajo para Zoom Envío, no tengo ningún convenio con esta empresa. Simple y llanamente pues les voy a compartir como siempre mi experiencia personal, tanto de Zoom Envíos como de Zoom Remesa. Dicho esto, pues vamos con el aporte del día de hoy. Muy bien, amigos emprendedores, ya nos encontramos en lo que es la pantalla de mi computador para compartirle la diferencia que hay entre Zoom Envío y Zoom Remesa. Lo primero que deben hacer es ingresar a su página, como ven acá en mi navegador, zoom.red, para que los pueda llevar a la página que yo estoy viendo en este momento, debido a que esta página ha sufrido bastantes modificaciones desde el último video que yo grabé hace aproximadamente 2 años, si no me equivoco, y solamente prestaban el servicio que era de envíos y casillero. En la actualidad pues Zoom presta el servicio de envío, remesas y casilleros. Y el día de hoy pues yo les voy a compartir la diferencia de estos servicios. De igual forma, el enlace como siempre lo van a conseguir en el blog de emprendedores. Lo primero que deben saber es que Zoom Envío y Zoom Casillero es el que se encarga de la paquetería, ya bien sean esos envíos que nosotros hacemos a nivel nacional o el servicio de casillero internacional. Y el servicio de remesa es que podemos enviar y recibir dineros, o valga la redundancia, remesa. Y para los emprendedores que me preguntan si Zoom Envío y Zoom Remesa es lo mismo, básicamente sí, para los que nos encontramos acá en Venezuela, debido a que cuando nos hacen un envío de remesa, nosotros vamos a retirar directamente por Zoom, ya bien sea en sus oficinas o acá directamente con nuestro usuario o con nuestro y contraseña, hacemos el retiro directamente a nuestra cuenta bancaria, ya bien sea transferencia o pago móvil. La diferencia es que para las personas que nos envíen la remesa desde fuera deben hacerla directamente con Western Union, ya que entre Zoom y Western Union hay una alianza. Las personas que nos van a enviar remesa desde fuera de Venezuela pues deben dirigirse directamente a una oficina de Western Union en su país y hacer el envío a el destinatario en Venezuela, y nosotros posteriormente podemos ir directamente a una oficina de Zoom y retirar las remesas, o como les indiqué anteriormente, a nuestra cuenta bancaria. Así que esta es la gran diferencia que hay entre Zoom Envíos y Zoom Remesa. De igual forma, yo no voy a entrar a fondo en lo que es la parte de Zoom Envíos y Zoom Casillero, porque ya tienen un video acá en el canal y pues se los estaré dejando acá en la tarjetica de información. Acá voy a entrar más en detalle cómo funciona el servicio de remesas, debido a que me preguntan mucho por este servicio de Zoom Remesa. De igual forma voy a entrar acá en la sección de envío para que ustedes puedan ver cómo se muestra acá en la página de Zoom. Aquí tenemos lo que es la sección de envíos en Zoom, y como pueden observar acá ellos nos ponen soluciones para tus envíos. Acá en esta sección de envío ustedes van a conseguir toda la información referente a Zoom Envíos y cómo funciona. El servicio de Zoom Envíos, como pueden ver acá, ellos tienen envíos nacionales y envíos internacionales. Si siguen bajando pues van a ver todos los recursos que ofrece Zoom
a las personas que realizan envíos nacionales e internacionales. Para este servicio de envíos tanto nacionales como internacionales no lo he probado, pero para aquellas personas que quieran verificar o quieran tener más información sobre el servicio de Zoom envíos, se pueden venir acá a esta sección como yo lo estoy haciendo y leer más de este servicio de Zoom envíos. Ahora me vengo a lo que es la sección de Zoom casilleros y acá pueden ver personas, casilleros internacionales. Al igual que Zoom envío, también por acá pueden ver lo que es o la información servicios casilleros internacionales. De este tema sí conozco bastante bien y pues los que siguen mi canal también conocen la información de Zoom casillero. De igual forma, la tarjetita de este video pues la van a conseguir acá en el canal. Así que si se vienen acá a la sección también de Zoom casillero, van a poder ver toda la información que brinda Zoom casillero sobre este servicio. Algo que me gusta bastante de esta actualización que ha hecho Zoom en su página es que ya nosotros no necesitamos ingresar a nuestro usuario y contraseña para ver la información de nuestro rastreo, sino que automáticamente ya lo tenemos acá. Cuando es un envío lo que hacemos es colocar el número de seguimiento acá y le damos rastrear y automáticamente se nos va a desplegar toda la información. Y cuando nos hacen un envío de remesa, la persona que nos envía nos da lo que es un código o lo que es el MTCN y lo colocamos acá y también le damos rastrear y allí vamos a ver el estatus de las remesas que nos han enviado. Y ahora sí voy a compartir el apartado que muchos de ustedes me preguntan y este es Zoom Remesas. Como pueden observar acá en el apartado de Zoom Remesas nos dice envía y recibe dinero en Venezuela de forma segura, confiable y conveniente. Como les indiqué anteriormente, este es un servicio que ya yo vengo utilizando bastante debido a que algunos de mis contratantes también utilizan este servicio. Y aquí ustedes pueden ver los servicios que tiene Zoom Remesa, que es el envío de dinero, pago de dinero, compras de divisas y ventas de divisas. En mi caso yo lo utilizo mayormente para la recepción de divisas, ya que hay varios contratantes que pues en su país tienen Western Union y nosotros podemos retirar directamente por acá en Zoom, ya bien sea en nuestra cuenta de banco o podemos ir a la oficina más cercana para retirar las divisas. Acá también tienen el apartado de recursos. Acá pueden ver los recursos que ellos nos ofrecen a nosotros los usuarios. Ahora sí, para nosotros poder ingresar a lo que es nuestro dashboard o a nuestra cuenta personal en Zoom Remesa, debemos cliquear acá en el signo de la persona. Se nos va a desplegar la siguiente subpantalla donde nos pregunta en cuál sección deseamos nosotros ingresar. Entonces, como pueden observar, para personas que ya tenemos usuario en Zoom, contamos con todos estos servicios integrados en un único usuario. Por ejemplo, en mi caso es así. Quizás para los registros nuevos, pues no sé si esto haya cambiado. Pero en este caso yo les voy a dar casa de cambio porque quiero ingresar a lo que es el dashboard o ver Zoom Remesas. Y se va a desplegar la siguiente pantalla donde voy a tener que colocar mi correo electrónico, mi contraseña y verificar lo que es este código de validación que tenemos acá. Aquí, como pueden observar, tiene lo que es el logo de Western Union debido a que hay una alianza entre Zoom y Western Union. Para que nosotros podamos retirar las divisas acá en Venezuela lo hacemos a través de Zoom, y para que las personas nos envíen las divisas tienen que hacerlo a través de Western Union en su país. Para las personas que no tienen cuenta, ya bien sea en Zoom Casillero, Zoom Remesa, ustedes pueden darle acá en regístrese y como les indiqué, con un usuario
con su correo y su contraseña única van a poder ingresar a todos los servicios. Una vez ya colocados sus datos, le damos acá a aceptar para ingresar a nuestro dashboard de Zoom Remesas. Muy bien, ya nos encontramos en lo que es el dashboard de Zoom Remesa, pero acá ven el logo que indica Zoom o dice Zoom de cambio, y acá a mano derecha van a ver su nombre y apellido completo, y aquí a mano izquierda vemos los botones. Aquí en ficha del cliente pues es toda la información de nuestros datos, y acá en Western Union si clicamos en la flecha pues vemos para hacer lo que son envíos internacionales, solicitud de envío, y para pagos internacionales, solicitud de pago. Acá podemos ver lo que es consultas, y aquí vemos consultas, mis solicitudes, y acá pues cerrar. Esto es para los botones izquierdos. De igual forma, todos estos botones que estamos viendo acá de Western Union, consultas y mis solicitudes, lo vemos acá en el menú rápido de opciones: la ficha de cliente, solicitud de envío, solicitud de pago y mis solicitudes. Para nosotros recibir lo que son las divisas que nos envían desde fuera, ya bien sean familiares, amigos, clientes, contratantes, le tenemos que dar a lo que es el apartado de solicitar un pago o solicitud de pago, y se nos despliega la siguiente pantalla donde vamos a ver la información de solicitud de pago internacional Western Union, y acá nos indica qué es lo que requerimos nosotros para poder procesar nuestro pago. Por ejemplo, si nosotros queremos realizar lo que es el retiro directamente a nuestra cuenta bancaria, es que nos debemos venir hasta acá, hasta nuestro dashboard, y acá en lo que es el código o lo que es el MTCN vamos a poner el código que nos va a indicar nuestro cliente. Este código está compuesto por 10 dígitos y le damos acá a la lupa para que nos arroje la información. En mi caso, por ejemplo, como este es un código que ya está utilizado, él me va a indicar, por ejemplo, cuando me hacen el envío, me va a colocar lo que es enviado, en curso, disponible y recibido. Y ya en mi caso está recibido. Pero en dado caso que usted lo tenga, por ejemplo, en disponible, usted va a poder elegir la opción de si lo quiere retirar directamente a su cuenta bancaria o incluso pago móvil. De igual forma, yo les voy a dejar lo que es el enlace de la página de acá para que así ustedes puedan estar más empapados de cómo funciona todo este sistema de Zoom Remesa. Pero sé que este video le va a ser de gran ayuda, ya que muchos me preguntaban cómo funcionaba Zoom Remesas, y así como he venido indicando a lo largo de este video es que funciona Zoom Remesa. Y para ustedes llevar un control o hacer las consultas de sus envíos, solicitudes que ustedes hayan hecho, solamente le dan acá en consulta, mis solicitudes, y los va a redirigir a la siguiente pantalla. Y acá en mis solicitudes ustedes van a poder ver toda la información de las solicitudes que ustedes han recibido y el tipo de operación. En mi caso, como les indiqué anteriormente, yo hasta ahora solo he utilizado el servicio de recepción. No he utilizado el servicio de envío, lo cual aún no le puedo compartir experiencia de cómo funciona lo que es el servicio de envío, pero quizás debe funcionar bastante bien como me ha venido funcionando hasta ahora lo que es el servicio de recepción de divisas. Esto mayormente para aquellas personas que, por ejemplo, tienen algún familiar que le vayan a hacer algún envío, amigos, conocidos, o también para las personas que trabajamos ya bien sea a manera de freelance, asistente virtual, prestemos consultorías o asesoría.
y pues tu contratante quiera pagarte por esta vía. Bueno, amigos emprendedores, y así es que funciona este sistema de Zoom Remesa para las personas que les quieran enviar a ustedes que se encuentren fuera de Venezuela. Deben hacerlo a través de Western Union y ustedes retiran directamente en Zoom Remesa o Zoom Casa de Cambio. Pueden hacer su retiro de dos formas, como les indiqué anteriormente. La primera es directamente a su cuenta electrónica o pago móvil, o la segunda, dirigirse a la oficina de Zoom más cercana a su residencia con su cédula laminada y el código o el MTCN que lee la persona que envía, y así van a poder hacer el retiro de sus remesas. Bueno, amigos emprendedores, como siempre espero que este video le haya sido de gran ayuda. Ya saben, cualquier duda, pregunta, crítica constructiva me la dejan abajo en la cajita de información, que yo como siempre les voy a estar respondiendo. Y recuerden que mi situación no la define el lugar donde estoy, sino la actitud positiva que tenga ante la vida. Chao, chao, amigos emprendedores, y que Dios me los bendiga.